esta octava clase de Unity. Bien, a la anterior clase os estaba hablando de todas las parafernalias de todo lo que eran variables y incluso os expliqué un poco la existencia de los arrays. Ya os dije que ahí no íbamos a entrar. Bien, así que vamos a ir al tema de las funciones. Bien, habéis oído hablar en la anterior clase ya de lo que era una función, pero no sabíais lo que era. Una función es un conjunto de instrucciones y variables que se van a ejecutar y a generar cada vez que las llamemos. Es una forma bastante sencilla de trabajar que no sea en procedural. Bien, aún así en procedural necesitaríais una función, pero eso ya es otra cosa. Vale, deciros que una función puede llamarse a sí misma con un método setTimeout. Aquí se llama empezar cortina en inglés, pero son exactamente lo mismo. Bien, las funciones pueden llamar a otras funciones o hasta incluso se pueden llamar a funciones que estén en otros JavaScripts. Las funciones básicamente se pueden usar como métodos como métodos para ejecutar acciones cotidianas. Por ejemplo, y para que os vayáis haciendo una idea, yo puedo tener un protagonista que tendrá munición, tendrá un montón de variables que ahora mismo no voy a entrar. Y ese protagonista tendrá la función avanzar, la función retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha, la función disparar, la función tal. Todas esas acciones serían funciones. Bien, también en este caso, ¿vale? Estaríamos hablando de que una función puede tener, vale, ¿cómo lo podría decir? Una función puede tener parámetros. Si yo le digo, es que estaba buscando una palabra para parámetros concretamente, para aquellos que no han estado mucho con todo esto de la programación antes de empezar con este tutorial. Bien, un parámetro es una variable que se mete justo en estos paréntesis. Bien, la declaración de variable ya sabíais que era esto, nombre y palabra reservada. Bien, en este caso la grabación es la grabación. La función es esta palabra reservada, esta de aquí sería el nombre de la función y aquí irían los parámetros. Por parámetros se le puede pasar un nombre de tipo string, se le pueden pasar todos los tipos de variables que os he enseñado se pueden pasar por ahí. Todos, incluso todos los que hay en Unity, todos se pueden pasar. Bien, el programa está arrancando, me va un poquito lento. Tranquilos, para el próximo tutorial lo inicio el ordenador. Bien, en cualquier caso, ¿vale? Ya sabéis un poco cómo funcionaría una variable. Un parámetro declarado aquí. Vale, por ejemplo, un parámetro ¿para qué serviría? Serviría para, por ejemplo, darle velocidad con la que anda una persona. O no sé, o la velocidad de giro a la que giraría vuestro personaje. Eso ya, ¿vale? Para declarar que sepáis que aquí simplemente es exactamente igual que arriba, pero con simplemente esta diferencia que estáis viendo. Aquí no hay bar, no hay un... Vale. ¿Lo veis? Esto declarado aquí significa que está en la función y solo en esta función estará. También se pueden declarar variables aquí dentro, como por ejemplo
Mira, esto está dentro de los comentarios. Yo también puedo declarar aquí otras variables que estas serán locales. Estas solo funcionarán aquí dentro de esta función. Var flauta. Como podéis ver, también se puede declarar aquí dentro y no daría fallo. Bien, no voy a entrar ni siquiera a repetir lo que dije en la otra clase, porque ya que son tutoriales los podéis volver a ver. Bien, cosas importantes a saber de las funciones. Las funciones hasta ahora habéis podido ver que, bueno, una función en sí es un conjunto de instrucciones. Pero ¿cómo llamo yo a ese conjunto de instrucciones? Bien, para hacer cualquier llamada a una función, se pone el nombre de la función que se desea llamar y básicamente se le pasan los parámetros que le hayamos dado aquí. Significa que yo más abajo tengo la función revivir y revivir ya recibe un nombre y recibe un número. Bien, deciros que esto puede repetirse cuantas veces sea porque va a ser local de cada función. Aunque haya un nombre aquí, un nombre aquí, un nombre aquí, un nombre aquí, va a ser perfectamente, incluso del mismo tipo de variable, va a ser perfectamente utilizable. Vale, otras cosas importantes a saber. Las funciones se rigen por eventos. Podemos llamarlas tal cual, pero en concreto y más en Unity, ¿vale? Algunas funciones están combinadas con eventos. Y bien, ¿qué es un evento? Estaréis preguntándoos. Un evento es una acción que generará el personaje o que se generará dentro del entorno de la escena. Bien, ¿qué podría ser un evento? Que yo pulse un botón. Eso sería un evento. ¿Qué podría ser un evento? Que me caiga un piano en la cabeza. Eso sería un evento. Todo este tipo de cosas son eventos, ¿vale? O sea, para que os vayáis haciendo una idea. Bien, hay varias funciones en concreto que van a capturar eventos. Hasta ahora habéis estado viendo estas funciones como mera magia, pero ahora voy a explicaros algunas funciones muy fundamentales. Cuando generáis un script, siempre os aparecerá esta y esta función. Bien, esta función es la que se ejecuta siempre al inicio de cualquier instanciación de un objeto o bien al inicio de una escena. Vale, es sencillo y es fácil de entender. Toda esta función llamada start siempre se ejecutará al arrancar la escena. Y esta función en concreto irá sin parámetros. Siempre se le pueden pasar, pero yo recomiendo que no, porque para arrancar una escena pues no hay muchos parámetros aún. Y si queréis cosas que decís, es que eso ya os lo explicaré, ¿vale? Más adelante ya pringaremos más las cosas. Bien, y la función update simplemente es una función que por cada frame que se ejecute en el dispositivo se generará una pasada de esta función. Significa que cuanto más pese el juego, menos capacidad de procesador, menos veces se ejecutará por segundo. Básicamente es como los frames de aquellos que hayan jugado ya a videojuegos, los frames a los que va un videojuego, pues esta función se ejecutaría por cada frame. Bien, vamos a seguir bajando. Más cosas. Existen eventos de colisión. Estas funciones capturan los eventos de colisión. Significa que, y voy a expresarme con total claridad, ¿vale? O sea, yo voy andando por la calle y vamos a suponer que la colisión que ahora mismo nos ocupa es el suelo. Yo voy andando por la calle, entonces la función que se ejecutaría
Cuando yo colisiono con la calle, me da igual dar un paso que caerme de un rascacielos. La colisión sería esta. Cuando alguien colisione con el objeto que tenga el JavaScript, se ejecutará. Y si yo dejase de estar en contacto con el suelo, por las causas que fuesen, se ejecutaría esta función. Bien, como podéis ver, ya os he hablado de los parámetros. En concreto, esta función puede recibir más parámetros, pero el parámetro importante es el siguiente, la colisión. ¿Por qué? Porque la colisión va a poder contener el nombre del objeto que ha colisionado con él, va a poder permitir saber en qué punto ha colisionado y va a permitiros saber prácticamente casi todo de la colisión del objeto, incluida fuerza, si tiene un rigid body, podréis saber prácticamente de todo. Bien, de colisiones hay otras también que deberíais de conocer, que son las siguientes, que es el trigger. ¿Qué es un trigger? Significa que si yo me voy, porque voy a cambiar ahora de pantalla, si yo me voy aquí, ¿vale? Estos cubos de los anteriores tutoriales recordaréis que ya tenían colisión. Significa que si esto es un trigger, esto no va a tener colisión, al menos no para la física. Me explico. Yo tirase una piedra, haría así, y pasaría sin rebotar. Sin embargo, con esto rebotaría. Bien, ¿para qué sirve un trigger? Es, por ejemplo, para cuando cruzas una meta, para que el coche no haga un... ¿Vale? Para que tú, aunque haya una colisión a nivel de programación, el coche pase, que haga un miau, ¿vale? Eso es un trigger. Y bueno, deciros exactamente lo mismo. Un trigger es entrada, salida, es exactamente igual. Bien, para tanto elementos de pantalla como para objetos que se puedan encontrar en 3D en la escena vistos desde la cámara. Las funciones son bien sencillitas, incluso de hecho yo creo que están demasiado bien preparadas en mi opinión. Vale, si os estáis preguntando sobre el multitouch, eso lo daremos más adelante porque eso ya es un evento que no está encapsulado dentro de una función. Vale, eso del multitouch también deciros que cuando empecéis a verlo ya un poco será cuando tengamos más conceptos sólidos sobre programación. Por eso el multitouch es una de las últimas cosas que debería de ver nadie que esté aprendiendo a hacer videojuegos. Pero bueno, si alguien llegados a este punto tuviese la impaciencia de querer ver cómo se ejecuta un multitouch, le sugiero que se salte unos cuantos vídeos. Vale, vamos a proseguir. Básicamente, esto es cuando le haces clic, cuando bajas el botón para hacerle clic, esto es cuando lo subes, y esto sería cuando el ratón está por encima del objeto. No hay mucho más. Bien, esta función que veíamos arriba era para hacer una demostración de la llamada. Le estoy pasando un nombre y le estoy pasando un integer. Y aquí estoy utilizando dicho nombre y estoy utilizando dicho número. Y como quería demostrar, aquí, ¿vale? Cuando se ejecute, yo le estaré pasando Santa Claus y le estaré pasando 63. ¿Y por qué? Porque van exactamente con el mismo orden con en el que yo lo haya declarado bajo la función. Significa que en este caso nombre está siendo Santa Claus y el número está siendo 63. Como podéis ver aquí. Vale. Ya creo que en cuanto a temas de funciones no me queda nada más por explicar. Si ha sido un poco lioso o un poco abrumador, entenderé que a lo mejor podáis necesitar ver el vídeo otra vez o incluso consultarme. Repetiros lo que os digo siempre, contactar conmigo a través de Facebook, a través de mail, a través de todas las vías que tengo habilitadas en mi perfil.
Bien, funcionalidades que le podemos dar, o sea, instrucciones que pueden haber dentro de una función. Está print, que os sirve para devolver algo en la consola, como bien habéis visto antes cuando he cambiado de pantalla. Aquí tenemos una alerta, por así decirlo, no es exactamente una alerta, pero aquí hay una alerta que te especifica lo que yo le había dicho. También deciros que ahora, bueno, os enseñaré a concatenar cadenas de caracteres. Como podéis ver, esto de aquí sería un string, como ya habíamos visto en las clases anteriores, y para concatenar strings o concatenar cualquier cosa con un string se utiliza el más lo que sea, más otro string, más, en este caso, mi número. Bien, la función print lo único que va a hacer es mostrarnos por pantalla. No os penséis que eso es algo muy allá. Esto simplemente os servirá para debugar el videojuego. Imaginaos que vuestro protagonista tiene que correr y resulta que le dais a avanzar y hace 200 kilómetros de un paso. Entonces, con una función print podríais ver la fuerza con la que avanza, podríais ver prácticamente de todo. Bien, más cosas importantes. Buscar objetos en la escena. Actualmente, hasta ahora, el único método que conocíais para asignar un objeto de la escena a una variable que teníais generada era arrastrando con el ratón mediante Unity. Bien, existen formas de encontrar los objetos. En este caso, el objeto del juego que yo tenía declarado en las variables se puede encontrar de la siguiente manera. Siempre aquí lo que estemos buscando, si por ejemplo no fuese un GameObject, que fuera un objeto para mover, pues sería un... Perdón, por la S. Sería un este. Si yo quiero buscar un elemento en pantalla, pues sería un... o respectivamente. Pero yo lo voy a dejar en un GameObject porque la variable que está aquí es de GameObject. Vale, explicaros una cosa. Si hay más de uno con el mismo nombre, esto podría dar caso a errores, caso a tal. Lo que estáis buscando con este método ha de ser una cosa que tenga un nombre único. Como por ejemplo, en este caso podríamos estar hablando de el protagonista que le llamaréis protagonista, por ejemplo. Que cuando le deis a buscar protagonista, aquí esté escrito protagonista y solo habrá uno en la escena. Bien, creo que ha quedado bastante claro. Vale, esto que voy a enseñaros ahora, ¿vale? Es para hacer que esté activo o inactivo el render de un objeto. Básicamente la instrucción la estáis viendo y true significaría que se ve, false sería que no se ve. Esto sería para que, por ejemplo, el objeto use gravedad o no use gravedad. También existiría, por ejemplo, el congelar un objeto en la posición del espacio. Ya habéis visto que se podía hacer por clics, también se puede hacer por programación en un rigid body. No voy a entrar ahora en explicaros cómo se haría eso, ¿vale? No voy a explicaros y de hecho, bueno, en eso no voy a entrar. Voy a pediros que empecéis ya a coger alas, que empecéis a buscar por Unity. Explicaros una cosa, cada vez que busquéis en Google, es más, lo voy a buscar yo para que lo veáis. Sí, uso Seriously, eso lo reconozco. Bien, tendríais que buscar esto, ¿vale? Un segundo.